Bienvenidos todos, muy contento de poder tener este espacio a través del CIAP y la Católica para compartir algunas ideas sobre psicología del deporte. Este, de- Déjame ordenar mi pantalla para estar seguro que veo bien mis láminas y ya arranco a conversar. Déjame mover el chat para acá y ahora sí. Ok. Este, bueno, como les decía, encantado entonces de tener este espacio para poder conversar. La gente del CIAP entonces nos está brindando la plataforma y el apoyo en esta conversación y voy a estar conversando aproximadamente, creo que unos 40 minutos sobre estas ideas para después ver si tenemos chance de intercambiar preguntas y comentarios y veo que hay unas personas ahí primero de diferentes partes de Sudamérica y después gente de diferentes áreas también del deporte, así que encantado con la posibilidad de conversar. Mi nombre es Manuel Llorens, yo soy psicólogo del deporte, profesor del UCAP desde hace unos años y vengo coordinando el diplomado de introducción a la psicología del deporte. Esta actividad un poco es preparatoria del diplomado que estamos por arrancar en mayo, en que estamos todavía en el proceso de inscripciones. Propuse que conversáramos sobre el manejo del fracaso y el error en el alto rendimiento, que me parece que es un tema de que no es uno de los temas que más se tocan en general cuando se habla de psicología del deporte, y me parece relevante el hecho de que no se toque, además de que es un tema que me parece crucial en la formación de los deportistas y después crucial, por supuesto, si trabajas en el alto rendimiento. Yo trabajo en este momento como psicólogo de la Selección Nacional de Bolivia de fútbol. Trabajé previamente en varios equipos profesionales en Venezuela y en Bolivia y también con la Selección Nacional de Venezuela. Entonces tengo ya unos cuantos años en el tema del alto rendimiento, y entonces me parece que es muy interesante cómo se maneja el tema del fracaso y cómo se maneja el tema del error. Y con los años he ido pensando que es uno de los temas cruciales. Uno se podría preguntar por qué. ¿Por qué es que yo creo que es importante poder hablar del fracaso y el error? Yo creo que una de las cosas es que como es un tema difícil, porque cuando nos tropezamos con el fracaso y el error es doloroso y tiene consecuencias a veces no tan buenas. Algo de lo que se ha ido posicionando esta idea de que tenemos que pensar en positivo continuamente y entonces escurrimos el bulto cuando se trata de sentarse de manera frontal a pensar en los tropiezos que tenemos o los errores que podemos tener en una preparación deportiva. Las ideas de pensamiento positivo, que me parece muy bien, que el optimismo sin duda es un buen aliento para tener energía, para enfrentar retos, a veces se termina diluyendo en una idea de que no podemos pensar nunca en lo malo, que tenemos que minimizar cualquier cosa que tenga que ver con el error. Y yo creo que eso es un error a su vez y que es lamentable porque el tema del fracaso y el error primero está todos los días en la experiencia deportiva y después es un gran maestro. Son oportunidades maravillosas para poder crecer y poder mejorar en toda la habilidad deportiva, y si ayudamos a que los atletas y los equipos puedan detenerse sin devastación, sin desorganización, sin que el conflicto los abrume, a pensar en sus tropiezos, vas a lograr tener atletas y equipos más fuertes. Esta estadística me la compartió recientemente David Souto, que es un tenista venezolano que ahora está entrenador. Y bueno, el tenis me ha ido enseñando cosas interesantes, aunque eso, el tenis no ha sido el lugar donde más he trabajado. Pero el otro día mostraba esta estadística, que los que son del tenis la conocerán, de cuál es el porcentaje de puntos ganados por los mejores tenistas del mundo. Sacaron los números de cuál es el porcentaje de puntos que ganan estos tenistas que han sido los más ganadores. Y lo que encontramos es que el que más porcentaje de puntos gana o está compitiendo es Rafa Nadal, que gana el 54% de sus puntos. Y después otros tres grandes
del tenis, de la historia del tenis, tres de ellos contemporáneos y uno un poquito anterior a nuestra época actual, todos están en esos números, lo cual significa que siendo los atletas de mayor logro en la historia de su deporte, van a estar equivocándose la mitad de las veces o van a estar no logrando el punto la mitad de las veces. Entonces, ¿por qué tenemos que pensar en el error? Porque va a estar en la vida cotidiana del atleta. Si vamos al béisbol, ese ejemplo siempre se utiliza, ¿no? Porque el gran beisbolista es aquel que acierta bateando solo un tercio de las veces que se para a batear. Entonces, bueno, tienes que lidiar con mucha frustración y con muchos momentos donde no acierta. Entonces, es importantísimo poder analizar y entender no solo cuando acertamos, sino cuando fallamos. Pero además de el error en sí, este, y la cotidianidad que tiene la experiencia deportiva, hay un elemento que me parece central en la formación de los atletas que tiene que ver con el fracaso. Phil Jackson, me dicen aquí que no me están escuchando. Ana Cristina, por favor, los demás confírmenme si no se está escuchando para poder hacer algún ajuste si hace falta. Aquí, déjame solo chequear para verlo. ¿Están todos pudiendo escuchar? ¿Se le escucha bien? Ok, aquí están escuchando. Ok, perfecto. Sigo entonces, sigo. Les decía entonces que el fracaso, hay una frase que utiliza Phil Jackson tomándola del budismo. Phil Jackson es un entrenador de baloncesto que ha sido muy exitoso, ganando 11 campeonatos en la NBA, y él habla de el regalo del enemigo, que es una frase budista que él emplea, y que es que a pesar de que un atleta de alto rendimiento se prepara con mucha exigencia y se prepara con mucho reto para tratar de estar a su mejor nivel, dice Phil Jackson, no hay nada como tu peor rival, el rival más enconado, como para enseñarte cuáles son las cosas que tú tienes que aprender. No hay nada como el rival que más te exige, que va a ser de aprendizaje. Entonces, eso los budistas lo llaman el regalo del enemigo, que es aquel que está dispuesto a vencerte, aquel que va con todo contra ti, tiene la capacidad de vencerte en algunos momentos, va a ser un maestro importante. Te va a enseñar tus falencias, te va a enseñar qué cosas tienes todavía que mejorar, ¿sí? Las peleas de Muhammad Ali y de Joe Fraser, eh, fueron, por supuesto, estas tres peleas que fueron históricas. Y bueno, verlas de nuevo siguen siendo emocionantes. Es muy impresionante ver el nivel atlético que tenían los dos boxeadores en ese momento y después el desgaste que hicieron en esas batallas muy, muy duras que enfrentaron. Aquí hay dos personas levantando la mano. De nuevo quiero chequear que me estén escuchando aquí en el chat. Ok. Si levantan la mano para preguntar, ya vamos a abrir un poquito de espacio para conversar. Ok. Aquí veo que me escuchan. Este, ok, perfecto. Capté que hay gente que quiere conversar. Vamos a abrir espacio para que podamos conversar. Entonces, Muhammad Ali era muy interesante por muchas razones, como todos sabemos. Era no solo un gran boxeador y un gran atleta, sino además era un tipo muy expresivo, que le gustaba retar a los rivales, que además les trataba de ganar antes de entrar al ring con sus palabras, y con Joe Fraser fue inclemente, le dijo de todo. Sistemáticamente Joe Fraser era un tipo más bien muy reservado, más bien tímido, no era un personaje extrovertido como lo era Clay, ese Muhammad Ali, bueno, lo trató de desconcentrar desde el primer momento que se prepararon cada una de las peleas, ¿no? Y al final de esas peleas, dos que ganó Muhammad Ali, una que ganó Fraser, Muhammad Ali dijo cosas como esta cita, que digo,
cuando estaba en el ring, cuando estaba agotado, nunca me sentí tan cerca de la muerte como en esas peleas con Fraser. Y llegaba a preguntarme qué hago peleando contra este hombre que es una bestia. Este hombre es peligroso, es doloroso enfrentarme a él. Y después concluye diciendo, Joe Fraser saca lo mejor de mí. Es un gran hombre y Dios lo bendiga. Y fueron unas palabras muy significativas porque después de haber estado diciendo barbaridades de Joe Fraser, reconoce que él realmente lo admiraba y que sabía que se estaba enfrentando a un rival temible y que sabía que le exigía la mejor parte de él. Entonces ahí está, ¿no? Nuestros retos más grandes, nuestros rivales más duros son los que nos van a sacar nuestra mejor versión, nos van a exigir al máximo de nuestras capacidades. Si nosotros podemos hacer de eso experiencias formativas, entonces vamos a salir con equipos y con atletas más potentes y mejor formados. Un psicólogo del deporte que se llama Rainer Martens plantea, y estoy de acuerdo con él, que cuando estamos desarrollando atletas en todo su proceso formativo, una de las tareas principales es el desarrollo del carácter, ¿sí? Desarrollo del carácter, resumiendo algunas variables psicológicas que se han trabajado que a veces, por ejemplo, se llaman fortaleza mental, que tiene que ver con cuáles son las habilidades, los recursos individuales que tenemos para poder lidiar con los retos que enfrentamos. Y Rainer Martins tiene una definición que él da de carácter que me gusta. Él dice que carácter es quién eres cuando te quedas en la oscuridad. Y con eso quiere decir que cuando no tengo otras cosas afuera de que agarrarme, cuando la situación se puso difícil, y oscura, ¿a qué recursos internos apelo? ¿Qué saco yo de mi interior para poder dar respuesta a las exigencias de la vida? Y si hay una cosa que el deporte puede ofrecer, y por eso el deporte tiene sentido no solo como espectáculo de alto rendimiento, sino también como actividad formativa en los años de desarrollo de los jóvenes, es que es de las actividades que te van a enfrentar a retos. Por supuesto, la actividad académica tiene retos y tiene momentos de angustia, pero aún atletas de gran capacidad, bien preparados, cuando tienen a alguien enfrente y hay una competencia de por medio, entonces bueno, ahí van a tener que sacar sus habilidades individuales y entonces implica un proceso de crecimiento no solo técnico, no solo físico, sino también de carácter. Y allí algunos de los puntos que me parecen centrales del poder enfrentar el error y el fracaso. Ok, esta frase de Scolari me parece muy relevante. Lo voy a trasladar a este momento que probablemente todos recuerden, aún no estando en el fútbol o no siendo fanáticos del fútbol. Imagínense estar dirigiendo la selección de Brasil en el Mundial del 2014 que se va a jugar en Brasil. Imagínense la emoción que puede ser para alguien ocupar ese lugar, que se le dé ese privilegio de llevar a su equipo nacional en el escenario deseado, de estar en casa con un país tan fanático como Brasil. Pero imagínense además después de eso llegar a una semifinal y de manera catastrófica perder esa semifinal 7-1, que si mal no recuerdo es la primera vez que le hacen 7 goles a Brasil. Es decir, la peor derrota propinada al equipo nacional en el momento de ilusión de todo el país, siendo el país sede del mundial. Imagínense lo que puede ser tener que darle la cara a ese momento siendo el entrenador. Por supuesto, los mismos jugadores, un momento muy duro, pero el entrenador, el que lleva la batuta de ese proceso. Bueno, como psicólogo deportivo, perdón, no solo disfruté los partidos, sino que la rueda de prensa al final de ese partido de Luis Felipe Scolari me impresionó, porque me imaginaba lo que es estar en ese escenario y he estado en ruedas de prensa con selecciones nacionales después de resultados adversos y sé lo difícil que es no solo asimilar el resultado, sino después tienes que darle la cara a la prensa y tienes que darle la cara al país que te reclama, que te exige, que está molesto, que está frustrado, que en ese momento se ve como que tú eres el que decepcionó las ilusiones de mucha gente. Y Scolari visiblemente
conmovido, sin embargo, da unas respuestas que me parecen muy coherentes y me parecieron de alguien que está muy claro de dónde está, de los riesgos que asumió y después de cómo tiene que asimilarlo. No dice nada quizás fuera de lo común, pero creo que lo que dice todo es muy acertado y lo dice con una pausa interna de alguien que tiene cierta capacidad de asimilar experiencias como esa. Entre las cosas que dijo cosas como esta. El responsable de esta derrota soy yo. El resultado catastrófico y los jugadores intentarán repartir la culpa en todo el grupo, pero el responsable del esquema táctico y de cómo jugamos soy yo. Entonces, él da la primera paso para asumir la derrota, no está buscando excusas, no está, es difícil buscar excusas cuando pierde 7-1, por supuesto, pero no está apuntando a otro lado, sino, bueno, asumiendo lo que le toca, que es estar en ese lugar tan incómodo en ese momento. Esta fue la peor derrota de mi carrera y si lo pienso, este fue el peor día de mi vida, ¿sí? Bueno, de nuevo, uno puede entender que eso es cierto, pero sentarse frente a millones de personas que lo están viendo y tener ese grado de asumir un día malo en la oficina frente a tanta gente requiere cierta entereza, ¿no? Y sin embargo, después dice, pero la vida continúa y no acaba con esta derrota. Es la peor derrota de Brasil en su historia. Y toda la vida se van a recordar tanto los jugadores no, perdón. Es la peor derrota de Brasil en su historia. Y toda la vida, tanto los jugadores como la mía, va a continuar. Entonces logra asumir la responsabilidad, logra reconocer que la situación es catastrófica, pero no queda devastado y apunta a que, bueno, de alguna manera se tiene que volver a parar de esa silla y tiene que ver cómo da los pasos siguientes y cómo animar además a sus jugadores a que hagan lo mismo. Le pide disculpas al pueblo brasileño por el resultado negativo y por no haber llegado a la final. O sea, yo tengo tanta ilusión, pero sé que hay gente muy desilusionada y me disculpo por no haber podido cumplir con esa ilusión. Voy a ser recordado por haber sido el entrenador del 7-1. Los riesgos los asumimos y ahora tengo que asimilar y seguir adelante. Es eso lo que voy a hacer. Esa frase, los riesgos los asumimos, me parece también significativa. Él dijo varias veces, bueno, cuando uno acepta un trabajo como este, uno sabe que uno está asumiendo esos riesgos. Es decir, de eso se trata, poder enfrentarse a poder dirigir en esos escenarios. Asumir riesgos y saber que puede salir bien y puede ser maravilloso, pero también puede salir mal y puede ser profundamente duro. Bueno, de ese tipo de entereza creo que están construidos los grandes líderes, los grandes equipos, y creo que eso pasa a segundo plano después del resultado deportivo, pero sí me hace pensar en Scolari como un tipo que tiene riqueza y fuerza importante, ¿no? Entonces, pasando a pensar en el error, en cómo asumimos el error en cada circunstancia deportiva, les hago una pregunta aquí a la audiencia, que si ahorita si quieren levantar la mano pueden levantarla. ¿Alguien aquí entre los que están escuchando ha cometido un error alguna vez? ¿Alguno de ustedes ha tenido las circunstancias de cometer errores? Aquí tenemos algunas manos levantadas, ¿sí? Aquí veo que han hecho algunos comentarios. Ahí veo que vamos levantando la mano, ¿sí? Es decir, que tenemos una audiencia humana y fallida, ¿sí? Eh, Aquí seguimos levantando. Bueno, creo que todos probablemente hemos pasado por allí. Entonces, bueno, esa pregunta se lo hago a los jugadores a veces, si se da la ocasión, porque claro, estamos trabajando en el alto rendimiento y estamos trabajando para cometer la menor cantidad de errores posible. Por supuesto que queremos intentar no cometer errores y los errores en el alto rendimiento pueden ser muy costosos y estamos trabajando todo el tiempo para minimizar los errores. Pero pero eso no significa que podemos funcionar con una sensación de que no se puede permitir ningún error, de que no vamos a cometer ningún error, sino poder naturalizar que sí, que va a haber errores, por más bien, por mejor que nos hayamos preparado, y que la tarea es
cómo hacemos para poder lidiar con el error cuando los errores tienen peso en circunstancias de mucho estrés. Entonces, a pesar de que trabajamos para cometer los menos errores posibles, también tenemos que trabajar para, y cuando ocurran los errores, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a manejar. Yo creo que allí hay unas claves interesantes de también la preparación psicológica para el alto rendimiento, pero para la vida también y para las situaciones de estrés. En el camino, para mí ha sido útil pensar en literaturas alternativas que alimentan mi pensamiento como psicólogo del deporte, aunque no necesariamente sean centrales del deporte. Y por ejemplo, me parece muy interesante todo el trabajo que han hecho psicólogos industriales y otras áreas sobre el estudio de los accidentes. ¿Cuáles son los factores que explican cuando suceden accidentes? Entonces, por ejemplo, hay todo un área de estudio de accidentes laborales, o inclusive estos de accidentes de tránsito, que son interesantes para alimentar la conversación, la reflexión y la preparación de equipos y de atletas que estamos tratando de minimizar errores. Y de las cosas que nos dicen las personas que se han dedicado a estudiar accidentes, es algo que más o menos sabido, pero se nos pierde a veces de vista, que una buena parte de los accidentes, por ejemplo, aéreos, cuando se estudian los accidentes aéreos, se deben no a habilidades técnicas, sino se deben a habilidades no técnicas o lo que llaman a veces simplemente habilidades humanas, ¿sí? Entonces, no es que el piloto no estaba bien entrenado en manejar el avión, no es que tenía buen conocimiento de cada uno de los aparatos que implican ser un piloto del avión, sino que sucedieron errores en el terreno de lo no técnico, como por ejemplo sabemos en los accidentes de tránsito que se ha venido hablando, que una gran cantidad de los accidentes de tránsito tienen que ver con fallas de atención, y las fallas de atención no es porque la persona no sepa manejar, sino más bien está tan confiada de que sabe manejar, de que el terreno lo conoce, de que la carretera es recta, que entonces se distrae con el celular y ahí entonces pueden venir los errores y pueden venir los accidentes. Una gran porcentaje de los errores que ocurren en los accidentes de tránsito, por ejemplo, dicen que es cuando uno ya está llegando a casa. Un porcentaje sucede cuando ya la persona está llegando al lugar de destino, entonces después de haber hecho el esfuerzo, estar concentrado, atento, todo en la carretera, bajan los niveles de atención y en ese momento puede aparecer el error. Esto es muy interesante pensando en un partido de fútbol, pensando en un tenista que está ganando, pensando en cualquier deportista que no es que no se preparó técnicamente, sino que porque en algún momento baja los niveles de atención. Tenemos, por supuesto, muchos elementos psicológicos que pueden explicar esos errores que puede tener un atleta. Ya hablamos de atención, pero también puede estar demasiado ansioso y le cuesta entonces tener la capacidad de tomar decisiones sin estar abrumado por la ansiedad. Messi, que es un gran atleta y nadie lo puede negar, entonces lo hemos visto en partido de la selección argentina abrumado, entonces cobrando penaltis al final de una Copa América y fallando, y después que el fallo ahí no es ni siquiera el tema que me parece que llama más la atención. Llama la atención la declaración posterior donde dice esto de la selección a mí no se me da, ¿sí? No solo tiene un error donde no puede acertar un penalti que es importante en una final, sino que después además la conclusión a la que llega es que por alguna razón que me ha ido también en otros escenarios, en este escenario no me va bien, que es curioso también porque, bueno, estaban en una final y llegaron a varias finales, no ganaron la final, pero entonces allí hay una ansiedad y una interpretación del evento que está influyendo en lo que está ocurriendo. O la coordinación y la comunicación entre el equipo. Muchos de los accidentes aéreos, por ejemplo, a veces se comentan que tienen que ver con la comunicación entre el piloto y el copiloto. Hablan en los accidentes aéreos de que normalmente son 8 errores sumados los que pueden llevar a un accidente. Unos errores menos de 8 normalmente se pueden acomodar en el camino, pero cuando se empiezan a abrumar de angustia, cuando ya se rompe la comunicación entre los que tienen que resolver el problema, entonces ahí se da una bola de nieve, que es interesante porque eso también lo vemos en un Brasil que pierde 7-1, cómo la angustia termina llevando al desorden, y entonces en el desorden se viene una bola de nieve que genera este resultado catastrófico.
Hay gente que ha estudiado los errores en deportes de alto riesgo. Estos trabajos de este señor en el submarinismo me parecen sugerentes también para pensar. Garrett Locke ha hecho pues, algunas descripciones del tipo de errores que él describe que pueden suceder en el submarinismo. Submarinismo también es de alto riesgo y pueden ser debido a muerte los errores. Dice, por ejemplo, bueno, puedes cometer errores tomando malas decisiones y no pudiendo como decidir protegerte a tiempo o tomando riesgos mal calculados. Eso puede ocurrir porque no estoy procesando todos los factores del contexto que necesito procesar para tomar la decisión, o puede ocurrir porque el equipo que está haciendo la inmersión no se está comunicando de manera fluida y se confunden y el mensaje no llega, o porque no han trabajado como equipo suficiente, entonces no entiende cada uno su rol y eso es lo que enreda la comunicación, o no tienen un liderazgo capaz de escuchar y que tienen una fluida comunicación que permite coordinar las decisiones que tienen que tomar en el momento. De nuevo, estamos hablando de puros errores humanos, pero además dice, esto pasa a menudo, dice este señor, cuando tenemos algunas preconcepciones cognitivas que complican la posibilidad de tomar buenas decisiones en momentos de alto riesgo. Esto me parece interesante y esto me parece que después nos sirven los equipos de fútbol que he trabajado, ahora les doy algunos ejemplos. Él dice que muchas veces lo que pasa en los errores submarinismo que él ha analizado es lo siguiente. Vamos al terreno con algunas ideas preconcebidas que nos sirven de guía. Ya yo soy un submarinista con experiencia, entonces ya yo tengo una idea de cómo manejar la situación. Estas ideas funcionan usualmente, pero si me cambian el escenario, entonces allí es donde puede que ya no funcione la misma idea. Y si estamos hablando del alto rendimiento, estamos hablando de equipos que están enfrentando siempre a rivales, que están mejorando, que tienen cosas nuevas que traer, entonces siempre nos están cambiando el reto que estamos enfrentando. Entonces hay algo de ambiente nuevo siempre en las situaciones de alto rendimiento. Cuando yo estoy muy entrenado, cuando yo tengo cierta experticia, cuando yo en muchos escenarios soy superior al rival, entonces las ideas preconcebidas empiezan a ser automáticas. Yo creo que ya domino el escenario, ¿sí? Y entonces eso me puede impedir evaluar eh, todas las variables, ¿sí? Y entonces fíjense, esta suma de elementos, y no es que no estoy bien preparado, estoy bien preparado, pero eso que me funciona en un escenario, Messi en Barcelona, no me está funcionando en el escenario de selección nacional y entonces no estoy logrando dar respuesta, pero además estoy en una situación de mucha exigencia. Entonces yo estoy exigido físicamente o yo estoy bajo el mar como submarinista, tengo poco oxígeno, además en el cuerpo y en el cerebro, que no me permite poder pensar con calma esto, ¿sí? Entonces, a toda esta suma de cosas se añade el estrés. Entonces ahora tengo que pensar, pero tengo que pensar bajo estrés físico y bajo estrés emocional. Y ahí entonces se dan los errores. Por supuesto, hay una relación entre habilidad técnica, capacidad física y tomar decisiones. Entonces, bueno, si tengo un atleta bien entrenado y físicamente tolera la exigencia física, además tiene la capacidad técnica para desplegar habilidades, va a ser más fácil que tome buenas decisiones, por supuesto. Pero a pesar de eso, si está físicamente bien y técnicamente bien, si yo no logro lidiar con el estrés, igual me puedo abrumar y puedo entonces cometer errores importantes. Pero entonces dice este señor Garrett Locke que hay dos tipos de errores en la formación del atleta. El primero, bueno, porque no tiene la capacidad técnica para resolver la situación. El atleta quisiera hacer algo para lo cual técnicamente no está capacitado y entonces, bueno, ahí van a venir tropiezos y ahí va a haber situaciones que no va a poder resolver. Pero hay un segundo tipo de error que es tan importante como el primero, que es que el atleta sí tiene la capacidad técnica, pero como tiene tanta experiencia, como ha estado tantas veces en el escenario, tiende a bajar los niveles de alerta, tiende a confiarse, tiende a subestimar el reto que tiene por delante, ya sea el rival, ya sea el terreno en que está haciendo la inmersión, se le olvidó tener miedo.
dice este autor. Y allí entonces vienen otro tipo de errores. Se habla que en los deportes de alto riesgo hay a veces accidentes con las personas que están arrancando, pero también hay accidentes con personas que tienen muchísima experticia, porque esas personas a veces bajan el nivel de atención a los factores protectores. Entonces, administrar el riesgo empieza a ser un tema central. Por ejemplo, aquí en Bolivia, una de las cosas que hemos conversado es que la altura da una ventaja física para los equipos que están entrenados en la altura por la falta de oxígeno, pero también a veces bajan los niveles de alerta, porque sabes que el rival le va a costar la altura. Entonces a veces asumes que no van a tener respuesta y entonces no tienes una defensa tan alerta como deberías tener, ¿sí? Entonces en eso nos sirve trasladar algunas de estas cosas al terreno por ejemplo, el fútbol, una cosa que es del submarinismo. Aquí tengo un ejemplo de un atleta famoso que no midió el riesgo, ¿sí? Los que son más viejitos como yo recordarán esta escena que se hizo famosa en el Mundial de 1990, donde teníamos un equipo colombiano que era el equipo amado porque eran unos jugadores vistosos, con un estilo muy elegante y que venían con un envión anímico muy fuerte a ese Mundial de Italia 90 y tenían este jugador estrafalario que era René Higuita, que era un portero que salía a driblar en medio de la cancha, y contra Camerún están empatados 0-0, van a extra tiempo y sale Higuita fuera de su área, le pasan el balón de retroceso y este señor, que en esa foto tiene 38 años, Roger Milla, era un jugador africano que ya había pasado su mejor época y entraba de cambio, pero bueno, tenía esa habilidad y esa astucia que tienen los que tienen mucha experiencia y vio que era su momento, le robó la pelota a Higuita y hace el 1-0 en el tiempo extra que termina ganando Camerún 2-1, ¿sí? Bueno, ahí hay un cálculo desastroso de riesgo por parte de Higuita. Por supuesto, esa era la característica de este equipo, atrevido, arriesgado, que podía deslumbrar porque hacía cosas inesperadas, pero subestimaron al contrario y le salió muy caro. Ahorita con el coronavirus salió una campaña en Colombia de que la gente se protegiera usando de nuevo Higuita como figura y me pareció cómico la asociación que decía esta foto abajo, a la gente le decían, si te dicen que no salgas, no salgas, como parte de la campaña de las prevenciones del coronavirus. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que parte del tema de el alto rendimiento es que tienes que tener equipos y atletas capaces de poder tomar riesgos, pero tener buenas capacidades de calcular cuáles son los riesgos que pueden tomar. No pueden ser ni equipos completamente conservadores si quieren ser competitivos, pero tampoco pueden tener al cálculo de riesgo ligero, porque entonces puede suceder la catástrofe. Y es muy interesante estos temas de cómo se da el error en el proceso individual de toma de decisiones, pero después enmarcados en el proceso de equipo. Porque mi experiencia es que las dificultades que tienen las interacciones de los equipos muchas veces pueden pasar desapercibidas, pueden pasar debajo de la mesa, no son demasiado graves. Bueno, no nos queremos demasiado, no tenemos capacidad de comunicarnos para confrontar cosas, no tenemos del todo los roles bien repartidos, pero vamos llevando la fiesta en paz hasta que estoy en el momento de estrés. Entonces, cuando viene la competencia más estresante, cuando viene la situación del reto más difícil, entonces esas pequeñas fisuras que en el proceso de equipo no se habían logrado ordenar, entonces ahí hacen una fractura muy importante. Entonces los reclamos que teníamos pendientes, los canales de comunicación que no habíamos desarrollado, en ese momento estallan. Entonces, por ejemplo, Argentina en este último mundial venía arrastrando una situación con su entrenador que no estaba resuelto, habían tensiones de quién entraba y quién no entraba alrededor de la figura también de Messi, y eso parecía que los permitía igual ser competitivo por el talento, pero el día que se encontraron con Croacia, muchísimo más organizado y sólido como equipo, entonces ahí el equipo empezó a hacer brecha. Ok, estoy chequeando aquí los comentarios. Ya vamos a poder conversar un poquito.
Disculpe. Entonces, por eso me parece que los procesos de equipo también son parte de la reflexión si uno quiere preparar los atletas y los equipos para el manejo eficiente del error y del tropiezo. La idea central, la idea central para el atleta como para el equipo es que no estamos apuntando a que no se cometan errores, estamos tratando de cometer la menor cantidad de errores posible, pero además estamos trabajando para poder manejar el error cuando ocurra. Y para los equipos, los mejores sistemas no son sistemas libres de errores, sino son sistemas perfectibles. Esta idea creo que es útil y que es potente. No sé si alguno vio la serie de Chernobyl. A mí me pareció que era muy buena la serie por muchas cosas, pero entre otras cosas porque ilustra con mucha claridad qué está pasando en un equipo de trabajo y en una organización que los alertas que permitirían prevenir un accidente no son tomadas en cuenta a tiempo, ¿sí? Entonces ahí uno se da cuenta que algunas perversiones que habían dentro de la manera de funcionar, tenemos que esconder este error porque no queremos hacer quedar mal a la burocracia. El líder es un líder autoritario que impone que se resuelve el problema, pero no utiliza el conocimiento del equipo para ponerlo a disposición de tomar buenas decisiones. Bueno, una se va sumando con otra hasta que tienen la catástrofe encima y después el equipo no tiene capacidad de respuesta. Entonces, ¿cómo logras un sistema perfectible? Seguramente no asignando los cargos por amiguismo o diciendo que tienen que responder a una petición burocrática y no técnica, entonces mejor escondo cuando una cosa no está yendo bien y los datos no los reporto. Bueno, esa es la receta para el desastre cuando estás trabajando con situaciones de alto riesgo. eh, Vemos dos equipos muy distintos cuando vemos el equipo uruguayo en el último mundial con el argentino, como les decía, un equipo uruguayo que tiene un proceso de integración entre ellos ya de tiempo, donde hay admiración mutua, pero además hay confianza cuando se han confrontado públicamente, lo hacen de manera que sienten que lo están haciendo por el bien del grupo, a diferencia del grupo argentino que venía arrastrando cambios de entrenadores, una presión afuera muy grande con esto de que quedan de segundos y pierden la final, pero entonces eso es un desastre y no les permite como tener más calma para administrar las expectativas a favor del logro. Y entonces, bueno, cuando le va mal en el mundial, hacen se quedan devastados y bueno, tenemos entonces a Mascherano diciéndole a Sampaoli quién es el que tiene que entrar y los jugadores empiezan a ser los que llevan algunas decisiones de liderazgo, es decir, un grupo que entró en caos y autodestrucción y no logran reponerse. Los sistemas se hacen perfectibles si entienden que el error no es el momento de buscar culpables, sino el momento de comprender el funcionamiento, es el momento de entender cómo es que funcionamos como grupo, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras falencias y qué es lo que tenemos que hacer para ir mejorando la falencia. Este error, los que ven baloncesto quizás lo recuerden, una final de la NBA donde estaban empatados el equipo aquí de LeBron James en la foto y los guerreros de Golden State, quedaban 2 segundos, el señor Smith que está ahí de espalda consigue un rebote y en vez de volver a disparar, que tiene tiempo para tratar de ganar el juego, él se confunde, piensa que está ganando y no sabe que están empatados y deja pasar el tiempo y LeBron desesperado le dice, ¿cómo es posible que hayas hecho esto? Bueno, es muy difícil realmente el momento para LeBron, que es la estrella del equipo, pero bueno, eso, ¿qué es lo que pasará con nosotros y qué estaba pasando en este equipo? ¿Qué pasa con Smith, que es un jugador que tiende a cometer errores mentales? Para que nosotros podamos aprender de esta experiencia y poder salir más fuerte. Este error terminó devastando a Cleveland en esa serie, ¿no? Y cuando el equipo empieza a coagular y hay un sistema que está funcionando, ¿sí? Empezamos a entender que los errores son producto de varios factores que se suman y que entonces necesitamos no solo que cada atleta esté pendiente de lo suyo, sino que tenemos una capacidad de comunicarnos rápidamente para ver cómo captamos las señales de los problemas en cancha y podemos empezar a tener soluciones lo más rápido posible. Para equipos de alto rendimiento necesitamos herramientas de aprendizaje acelerado.
Yo les dije comenzando la conversación que creo que el fracaso es un gran maestro, porque hay ciertas cosas que uno solo aprende en la situación real. Puedes haber hecho un proceso de preparación muy bueno, pero solo la competencia va a revelar algunas cosas claves. Y cuando estás en el alto rendimiento, tienes que poder procesar eso muy rápido para tener la capacidad entonces de hacer respuestas, de conseguir soluciones lo más rápido posible. Eso solo es posible si tienes un equipo que empieza a generar espacios de confianza, que tiene la capacidad de hablar de lo malo, que tiene la capacidad de confrontarse entre sí, sabiendo que nos estamos confrontando para que podamos resolver el error y no para que yo te eche la culpa a ti y yo quede bien y tú quedes mal. Eso tiene que ver con proceso de equipo y la capacidad de naturalizar el error para entender que eso es parte de lo que tenemos que enfrentar. Me parece interesante que han sucedido algunas ejemplos de, de herramientas para poder empezar a hablar sobre el error. Esta iniciativa que no sé si algunos conocen, que se ha dado en el ámbito organizacional empresarial, me parece muy interesante. Es una cosa que llaman Fuck Up Nights, o sea, la noche de los errores más graves. Y básicamente son encuentros en lugares informales, como por ejemplo un restaurante, un bar, donde en espacios cerrados se invitan a empresarios o gente de gerentes de empresas importantes y van a contar algunos de los errores más importantes que han cometido, cuáles son algunos de los momentos o fracasos más significativos que han tenido en su carrera o que ha tenido esa empresa. Y consideran que son espacios que son muy útiles para el aprendizaje empresarial porque es de las cosas que nadie habla. Cuando hablamos en público, cada empresa habla de sus éxitos, cada habla de su fortaleza, pero no tenemos tantos espacios para analizar el error. ¿Cómo hacemos para construir espacios donde podemos reírnos un poco y bajar un poco el nivel de persecución que nos genera hablar del error y entonces aprovechar esa experiencia de aprendizaje acelerado? En el ejército se desarrolla, por ejemplo, en el ejército americano, hay esta modalidad que llaman revisiones después de la acción. Me parece muy interesante, me parece que da como nociones para trabajar con un equipo de defensa de fútbol para que podamos analizar el partido que acaba de suceder muy rápido el día siguiente. Básicamente después de cada acción en el terreno, cada acción de combate, tienen la obligación de, en el momento que pueden, posteriormente, entonces hacer una revisión después de la acción, donde ellos tienen que, entre otras cosas, preguntarse qué era lo que supuestamente tenía que suceder, qué fue lo que realmente sucedió y por qué hubo una diferencia entre lo que suponíamos y lo que sucedió. ¿Y qué nos deja esto como aprendizaje? Al tenerlo institucionalizado, sistematizado dentro del proceso de equipo, entonces naturaliza que nosotros estamos todo el tiempo pudiendo regresar a la acción, no de manera emocional, no de manera cargada de culpa, sino de manera más racional para tratar de entender qué entendemos y aprendemos de cada una de estas acciones. Esto quizás no dice nada que no sea eh, en cierto sentido, sentido común, pero creo que los equipos tienden a tener dificultad para poder sentarse con estas cosas y después de nuevo el discurso un poco de que hay que pensar en positivo, que bueno, simplemente mañana va a ser otro día y que vamos para adelante con entusiasmo, quita la posibilidad de sentarnos a aprender más en profundidad de estas experiencias. Ya voy cerrando para que tengamos un poquito de tiempo de conversar. Uno de los jugadores que me parece inteligentísimo en cómo enfoca su carrera y los partidos es este señor Rafa Nadal. Y una de las cosas que él repite una y otra vez en las entrevistas y que también dice el que fue su entrenador muchos años, que fue su tío, es que yo soy el mejor jugador, o soy, mentira, yo soy el jugador que más gana jugando mal. Yo soy el que tiene más capacidad de ganar jugando mal. Y después, recientemente, esto es una declaración del año pasado, él declara, es importante ganar jugando mal. ¿Y a qué se refiere Nadal con eso? Bueno, que no todos los días tiene su mejor juego.
de que él no apunta a acertar el 100%. Él sabe que a veces, bueno, es una lucha con él mismo. A veces no tiene todas las habilidades disponibles y que él tiene que tener la capacidad de no desesperarse, de no perder el foco, de poder llevar a cabo el partido aun cuando sabe que no está en su mejor versión. ¿Y qué le da eso? Le da capacidad de tolerar frustración, le da capacidad de seguir pensando, le da capacidad de que el tropiezo no se convierta en una bola de nieve y que más bien a veces inesperadamente logra revertir situaciones. Entonces, aquí hay jugadores que saben lidiar con el error y entonces lo pueden incorporar en su visión. Por eso, a veces la psicología del deporte se ha diluido o quizás la visión más popular que hay es de esta persona que alienta y que entusiasma y que motiva y el motivador, entonces vamos todos para adelante, si se puede, y eso me parece bien, o sea, yo no creo que eso sea malo, creo que sí, que la emoción nos empuja, nos alienta y eso es parte de lo que tiene un atleta de alto rendimiento, pero a veces pienso, ¿por qué no contrastamos motivación con fortaleza mental? Porque como decía Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que te pegan el primer golpe en la cara, ¿sí? Todos los equipos salen motivados, o sea, es muy poco los equipos que cuando salen a la cancha no van con algo de esperanza de poder ganar y antes del partido en el camerino se alientan y se empujan y sí se puede, aunque la circunstancia sea difícil. Lo interesante es qué pasa si te cae un gol en contra. ¿Qué pasa cuando tienes que ir a recoger la pelota en la red? ¿Qué piensas cuando estás recogiendo la pelota en la red para volver a empezar, pero esta vez perdiendo 1-0? Es allí donde no es simplemente la motivación momentánea, sino la capacidad de tener un foco que no se desvía inclusive dentro del error y el tropiezo. Cuando Messi dice, es que la selección no se me da, es interesante porque un jugador que tiene tanta confianza en ciertos terrenos, de pronto perder una final le hace interpretar toda su carrera como que no se le da una parte de su carrera que podría tener muchas otras interpretaciones. La autoestima de la que se habla también no es, bueno, decir, no, yo sí puedo, yo sí tengo las habilidades, sino la autoestima es cuando vas a recoger la pelota a la red, que te metieron un gol en contra, si tú tienes la calma para decir, sí, la cosa se puso más difícil, pero yo no he perdido mi foco ni claridad de cuáles son mis habilidades y fortalezas. Una de las frases que usa César Farías mucho con que trabajo y que resume esto es que la jugada más importante es la siguiente. Es decir, lo que pasó ya pasó, ya sea favorable o de manera desfavorable. Yo tengo que tener la capacidad de poner el foco en la siguiente jugada. Uy, me fui para el otro lado. Ok. Entonces ya así, cerrando, estas conversaciones tienen que ver con no conseguir un culpable, sino analizar la situación, tratar de eliminar el juicio de valor. No estoy diciendo nada sobre la valía que tú tienes como persona. Estamos tratando de analizar el acto y pensarlo. Estamos tratando de comprender y aprender a pensar en conjunto. Por eso es en conversación, porque desde las perspectivas de todos los que estamos en cancha se entiende más. Tenemos que generar espacios para que nos podamos comunicar y coordinar. Esa capacidad de resolver una situación muy rápido en cancha requiere de que nosotros rápidamente nos comunicamos, nos entendemos. Y después se necesita mucho trabajar en generar confianza para que podamos pensar con libertad y poder hablar con libertad. Los equipos de confianza son los equipos que se pueden confrontar. Mira, esto que tú hiciste a mí me parece que no está bien y que el otro no lo tome como que me estoy atacando, sino que es mi compañero que está pendiente de que hagamos todo esto bien. Eh, los equipos que manejan mejor el error y el fracaso son equipos que han logrado esa confianza entre ellos, que además se cuidan entre ellos. Es decir, yo te puedo exigir, pero tú sabes que yo estoy para cuidarte la espalda. Tú sabes que yo estoy aquí para ti y mi exigencia hacia ti no es por no respetarte, todo lo contrario, porque tú sabes que yo sé que puedes dar más. La capacidad de comunicarse implica la capacidad de confrontar. Esto creo que no salió bien, vamos a pensarlo. Y una cosa muy importante es que uno aprende a lidiar con presión en la medida que se entrena
con presión. Entonces, parte del trabajo es ir subiendo la escalera de situaciones de reto y de presión, porque eso te permite poder cada vez más accionar en situaciones de presión. Eh, a diferencia de la selección argentina de fútbol, esta selección de baloncesto argentina también tuvo esta experiencia en el Mundial del 2019, donde ellos quedaron subcampeones, perdón, donde quedaron subcampeones, eh, y la frase del entrenador es que no perdimos la final, sino que ganamos la plata, que es también cómo mantenemos una perspectiva ambiciosa, pero realista. Es decir, ¿cómo vamos a interpretar esto como un fracaso cuando hemos tenido un campeonato donde llegamos hasta la final? Además, es una Argentina que no tiene tantas finales en su haber de baloncesto, aunque sí ha ganado cosas importantes, pero tiene que ver con también cómo lidiar con la presión de manera realista, ¿no? Como les digo, hay que tratar de ofrecer a los atletas y a los equipos oportunidades retadoras, pero que vayan creciendo progresivamente. Los jóvenes atletas en formación, ya no alto rendimiento, aprenden a lidiar con presión porque, bueno, van enfrentando retos nuevos, retos exigentes, pero a su medida, y eso les permite entonces cada vez sentir que sí, que el reto se puede dar la cara y se puede enfrentar. Cierro ya con esto. Hay entrenadores muy interesantes como Phil Jackson y Steve Kerr. Steve Kerr lo aprende Phil Jackson, que dice, a veces en medio del partido yo le entrego mi tabla a un jugador y le digo, tú dirige el equipo en estos minutos que vienen. Vamos a dejar que el equipo se dirija a sí mismo. Es decir, yo necesito generar en mi equipo de trabajo la capacidad de tomar decisiones bajo presión. Yo necesito que ellos aprendan a pensar. Yo necesito que ellos tomen la batuta. Y eso lo hago entregando la batuta, quizás en los partidos que todavía no son definitorios, para que después en cancha, cuando les toque decidir, ellos puedan decidir. Cierro con esta frase, Tony Nadal de nuevo, muy inteligente entrenando a Rafa en esa dirección, usaba una frase de Goethe, que quedó ahí mal deletreada, me disculpan, Goethe, el escritor alemán, que decía, el talento se cultiva en la calma, el carácter se desarrolla en la adversidad. Yo creo que poder enfrentar el error y el fracaso es una de las herramientas principales para generar carácter en nuestros equipos y en nuestros jugadores, y con eso cierro el espacio, que me extendí un poquito más, pero todavía tenemos algo de espacio si ustedes quieren para que conversemos.